Gloria a ti, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesucristo. Te damos honor, gloria y honra, Padre. Recibe pleitesía. Bendito Dios, mi alma te adora. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre de la gloria. Mi alma te adora, Espíritu Santo de Dios. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Estamos energéticos hoy, eso es bueno. Viva Dios, aleluya. Poderoso Dios. Queremos, ¿verdad?, saludar a todos nuestros hermanos que se están conectando por Facebook y les pedimos disculpa porque nuestra página de YouTube estamos teniendo problemas transmitiendo en vivo, porque inmediatamente que hicimos el servicio, empezamos a hacer los servicios de niños, nos tumbaron la habilidad de YouTube de poder hacer los servicios en vivo. Así que ayúdenos a orar y a reprender también, porque esto es una lucha. Bendito Dios. Vamos a leer la palabra para que puedan tomar asiento y luego voy a orar un poquito para empezar con este discipulado. Que el Señor le bendiga nuevamente. El Señor bendiga a nuestra hermana Claribel que acaba de entrar. Y vamos a considerar la palabra en esta hora. Viva Dios, aleluya. En el libro de Mateo. Mateo o Marcos, ¿cuál leo? Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, San Mateo, capítulo 28. Y vamos a leerlo desde el versículo 18. Mateo 28, 18. Y Mateo capítulo 28, versículo 18. Usted que está en casita, busque su Biblia. Es miércoles de discipulado. Busque su Biblia, busque su cuadernito, busque su lápiz. Vamos a aprender juntos para que así pueda también apuntar las citas bíblicas. Saludamos a todos los que se están conectando. Tenemos a la hermana Ana Galarza, al pastor Bartolomé, hermana Daisy. Dios le bendiga a todos. Viva Dios, aleluya. Capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Lo tenemos? Amén. Como la palabra es santa, la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Jesús. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor, presentando este discipulado una vez más, no pidiéndote que me quites, Señor, sino que me uses, pero no para mi gloria, sino para tu gloria, porque solamente tú eres merecedor de gloria y honra. Oh, bendito Dios, pon en mi palabra, Señor amado mío, dame palabra de sabiduría, Padre eterno, para poder explicar, Rey de gloria. Oh, bendito Dios, esta enseñanza que tú has querido traer en esta noche, Padre Santo, yo sé que ya tu Santo Espíritu ha preparado la tierra en la cual estará cayendo esta semilla en esta hora. Yo te pido, Señor amado mío, oh bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que esta semilla sea fructífera y que dé su fruto al 100%, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesucristo. Pueden tomar asiento. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesús. En esta noche vamos a estar discipulando bajo el tema la gran comisión. Bajo el tema la gran comisión. Poderoso Dios.
Ya usted sabe, como de costumbre, los que están conectados, si tienen preguntas, pueden hacerla ahí en el chat y la vamos a contestar. También aquí los de adentro pueden participar. El micrófono, bueno, está aquí, pero si, la hermana Carmen, usted puede venir y lo puede tomar y lo puede llevar para allá. Y si tienen preguntas, pueden participar. Viva Dios, aleluya. Antes de comenzar verdad, de entrar en el tema central o en la materia, yo quiero leer el libro de Marcos, capítulo 16, Marcos capítulo 16, y lo voy a leer, no tiene que buscarlo. Marcos capítulo 16, versículo 14 en adelante, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y, ¿qué dice?, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Y eso es Marcos capítulo 16, leímos del versículo 14 al versículo 20. Bien, la gran comisión, puede tomar asiento. La gran comisión es el mandato de Jesucristo, así como lo acabamos de leer, ¿verdad? A toda su iglesia, de llevar el evangelio a todas las personas, conducirlas ¿a qué? A una relación salvadora con Él, bautizarlas, enseñarles a obedecer su palabra y formarlas como discípulos capaces de discipular a otras personas. Muchas personas piensan que la gran comisión es simplemente ir por todo el mundo a predicar el evangelio, pero no es así. Acabamos de leer que la gran comisión es mucho, pero mucho más que ir a predicar el evangelio. Viva Dios, aleluya. Jesucristo, después de resucitar, se reunió con sus discípulos, ¿verdad? Lo acabamos de leer en el libro de Mateo. Ellos habían vivido acontecimientos profundamente transformadores a través de su caminar con Jesucristo. Ellos habían visto a Jesucristo enseñar, ¿verdad? Lo habían escuchado enseñar. Ellos pudieron contemplar a Jesucristo haciendo milagros, ¿verdad? Padecieron cuando Jesucristo fue arrestado, padecieron cuando Jesucristo fue crucificado, experimentaron el dolor cuando Jesucristo murió, ¿verdad? Y finalmente pudieron comprobar que Jesucristo sí resucitó. Sin embargo, la resurrección de Cristo no era el final de la historia, sino que era el comienzo de una nueva etapa. Jesús había terminado, ¿verdad?, la obra redentora. Él había terminado el trabajo que él vino a hacer aquí en la tierra. Pero ahora sus discípulos tenían que anunciar lo que él hizo. Amén. Sus discípulos tenían que todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos experimentaron, todo lo que ellos pasaron, viva Dios, aleluya, les tocaba a ellos
anunciarlo. Poderoso Dios. Entonces el mensaje no podía quedarse encerrado entre los que estaban allá. Tenía que pasar de una persona a otra, de una familia a otra, de una aldea a otra, de una ciudad a otra, de una nación a otra, ¿verdad? Entonces, por eso Jesucristo entregó esta gran comisión. Viva Dios, aleluya. Y vemos, ¿verdad?, que acabamos de leer en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 19, resume el mandato con estas palabras diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos, porque el libro de Marcos dice: id y predicad el evangelio. Pero el libro de Mateos dice: id y haced discípulos en todas las naciones. Viva Dios, aleluya. Entonces, Jesucristo dejó una orden. ¿Y cuál fue la orden? Ir. Id. La orden fue ir. La iglesia nació con una misión. ¿Y cuál fue esa misión? Y hacer discípulos y bautizar. Viva Dios, aleluya, porque es una de las cosas que leímos y vamos a entrar más adelante en ese aspecto. Poderoso Dios, mi alma alaba tu gloria, Señor Jesucristo. Si la iglesia deja de cumplir esta comisión, esta gran comisión que se le fue entregada, va a perder su propósito fundamental. Porque Jesucristo mandó a la iglesia a que la comisionó, a que fueran a predicar el evangelio, ¿verdad? A que fueran a ser discípulos, así como Él los convirtió a Él en discípulos. Entonces, ¿qué es la gran comisión otra vez? La gran comisión es el mandato universal. Universal. ¿Por qué es universal? Porque no es solamente para un grupo de personas, es para todo el mundo. La gran comisión es el mandato universal de Jesucristo a sus discípulos de anunciar el evangelio y hacer discípulos en todas partes, en todas las naciones. No se limita a predicar un mensaje públicamente. La gran comisión incluye todo el proceso mediante el cual una persona escucha la palabra de Dios, se arrepiente y cree, ¿verdad? Porque la fe entra por el oír y el oír que la palabra de Dios. Entonces, esto, mire cómo va, ¿verdad? La persona escucha el evangelio. Usted le predica la palabra. Entonces, a través de escuchar la palabra, viene un arrepentimiento y viene el creer en Jesucristo. Después que la persona cree en Jesucristo, debe ser bautizada. Viva Dios, aleluya. No puede ser al contrario. Poderoso Dios. Entonces, después que la persona es bautizada, empieza a aprender las enseñanzas de Cristo Jesús y empieza a tener, ¿verdad?, esa coinonía con el Espíritu Santo, donde el mismo Espíritu Santo va enseñando al nuevo creyente, le va dando forma, mientras que nosotros, ¿verdad?, que somos lo que se supone que estemos haciendo discípulos para Cristo, le vamos dando forma humana, o sea, lo vamos discipulando. Viva Dios, aleluya. Entonces, esa persona tiene que empezar a ¿qué? Una vida espiritual, una vida de obediencia, tiene que tener una vida íntegra, ¿verdad? Y una comunión con Jesucristo, tiene que finalmente, según va madurando espiritualmente y en la fe, empezar a ¿qué? A convertir a otras personas a ser ¿qué? Discípulos, a discipular, porque esto es un ciclo y no puede terminar. No puede terminar. Entonces, la meta de la gran comisión es la formación de vidas transformadas para una sola persona. ¿Para quién? Para Cristo Jesús, poderoso Dios. Una persona convertida, solamente ha recibido el mensaje. Cuando una persona se convierte es porque recibió el mensaje, ¿verdad? Pero un discípulo, amén, decide seguir al maestro. Porque cuando yo soy discípulo, yo sigo a mi maestro.
Yo actúo como mi maestro, yo hablo como mi maestro, mi corazón se parece al corazón de mi maestro. Por eso ser creyente y ser discípulo no es lo mismo, son dos cosas completamente diferentes. Viva Dios, aleluya. La gran comisión es tan importante, ¿voy muy rápido? Ok. La gran comisión es tan importante que aparece en los 4 evangelios. Aparece en el libro de Mateos, Marcos, Lucas, Juan y también en el libro de los Hechos. Si leemos, ¿verdad? En los diferentes evangelios, en los diferentes libros, vamos a ver que cada escritor lo expresa de una manera diferente. Tiene un aspecto complementario a lo que es la gran comisión. Mateo, que leímos, Mateo 28, del versículo 18 al 20, se enfoca en ¿qué? En hacer discípulos. Mateo enfatiza la autoridad de Cristo, el mandato de ir, la formación de discípulos, el bautismo, la enseñanza, la presencia permanente de Cristo en la vida de los demás. En el libro de Marcos, por lo contrario, Marcos capítulo 16, versículo 15, se enfoca en que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. Que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, Marcos enfatiza el alcance universal del evangelio. O sea, que ninguna persona debe estar excluida de este llamado de Dios por causa de su nacionalidad, de su condición social, de su creencia, de su cultura o de su educación. Este llamado es para todo el mundo. Si vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 46 al 49, usted va a ver que el escritor aquí lo expresa de una manera diferente y se concentra en el perdón y anuncia ¿qué? Arrepentimiento. Lucas capítulo 24, capítulo 46, lo voy a buscar para leerlo. Lucas 24. Capítulo 46 al 49, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Lucas explica el contenido del mensaje, ¿verdad? Cristo padeció, Cristo resucitó y por medio de él se está anunciando arrepentimiento y perdón de ¿qué? De los pecados. Entonces, si usted va al libro de Juan, Juan capítulo 20, versículo 21, usted ve que está escrito de una manera diferente, pero básicamente es al mismo punto. En Juan capítulo 20, versículo 21, básicamente aquí es ser enviado como Jesucristo fue enviado. Viva Dios, aleluya. Juan capítulo 20, libro de Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Viva Dios. Jesús declaró que así como el Padre lo envió a él aquí a la tierra, ¿verdad? A hacer un trabajo, él enviaba a sus discípulos. Y esto significa que la iglesia debe continuar representando a Jesucristo y haciendo la misión que Cristo vino a hacer. Si vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿cómo lo tiene? Dice, vamos a leer desde el versículo 7.
Hechos capítulo 1, versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús prometió poder espiritual, no humano, espiritual para sus discípulos, para que ellos fueran testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos pasajes no presentan 5 diferentes tipos de comisiones, sino más bien una misma misión en 5 diferentes dimensiones, por decirlo así. Bien, la gran comisión comienza, ¿con qué comienza la gran comisión? Con la autoridad de Cristo. Antes de decirles que fueran, Jesucristo declaró que toda autoridad, escuche, toda autoridad le había sido entregada en el cielo y en la tierra. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Esto es importante porque los discípulos no fueron enviados apoyándose en su propia capacidad personal. Usted que me oye, que me ve, usted que está aquí, no ha sido enviado en su propia capacidad personal, humana. Los discípulos fueron enviados bajo el poder del Espíritu Santo y con la autoridad de Cristo resucitado. Así como yo y así como usted, poderoso Dios. Entonces los discípulos eran personas comunes, como nosotros. Algunos habían sido pecadores, otros, uno antes era cobrador de impuestos, ¿verdad? Si no me equivoco, uno había sido doctor. Amén. Mi memoria no está tan mal. Pedro no era perfecto. Pedro negó a Jesucristo. Por el miedo lo negó. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás dudó, así como duda usted y como dudo yo. Entonces, ellos no eran mejores que nosotros. Ellos no eran más, no tenían poderes, superpoderes. No, ellos eran de calidad humana como usted y como yo. Los demás, ¿verdad? Habían huido cuando Jesucristo fue apresado. Tuvieron miedo. Poderoso Dios. Pero Cristo, aún así, con todas sus debilidades, los restauró y los envió. Así como con todas tus debilidades, Jesucristo te restaura y te envía. Viva Dios, aleluya. A hacer lo que Él te ha enviado a hacer. La gran comisión no depende de que nosotros seamos perfectos, porque aquí el único perfecto es Jesucristo. Esto depende de Cristo Jesús. Solamente de Él. Entonces, cuando usted dice, es que yo no sé predicar, usted no tiene que saber predicar, porque el que pone palabra en su boca es el Espíritu Santo. Cuando usted dice, es que yo ni siquiera cursé la universidad, yo ni siquiera hice el bachillerato, es que usted no tiene que estudiar, porque el Espíritu Santo le da sabiduría. Usted solamente necesita esta palabra y el Espíritu Santo va a hacer lo demás. Es que yo no sé leer. El Espíritu Santo le enseña a leer. Viva Dios, aleluya. Porque nosotros le servimos a un Dios que capacita. Servimos a un Dios que capacita. Entonces tenemos que entender que no es con nuestras propias fuerzas. No es con nuestra propia fuerza. Entonces la gran comisión no depende de un discípulo perfecto, sino que depende de que nosotros aprendamos a vivir bajo la autoridad de Cristo, que son 2 cosas diferentes. Porque habemos muchos que sí queremos ser enviados, heme aquí Señor, pero no queremos vivir bajo autoridad y en obediencia. Y ya eso es tema para otro discipulado, porque ni me voy a meter ahí. Pero esto significa que nosotros como discípulos no estamos anunciando un evangelio personal. Yo no me estoy predicando a mí. Usted no se predica a usted. Estamos anunciando y predicando a Cristo. Amén. Nosotros no representamos nuestros propios intereses. Yo no me puedo parar aquí a hablar de mis propios intereses. Yo no me puedo parar aquí a hablar de temas que a mí me incumban en lo personal,
porque no fue a eso que me mandó Jesucristo. Viva Dios, aleluya. Yo tengo que pararme aquí a predicarlo a Él y solamente Él. Yo no puedo pararme aquí a hablar de mis creencias ni de mis religiones, no. Es de Cristo, se trata de Jesucristo. That's it, nada más. Entonces nosotros tampoco no podemos tratar de crear ¿qué? Seguidores para nosotros. Seguidores para Cristo. Seguidores para Jesús. Aquí no hay nadie famoso. Aquí el único famoso, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo, porque toda la gloria y toda la honra le pertenece a Cristo Jesús. Amén. Entonces, tampoco no podemos alterar mensajes para agradar a las personas. No, porque usted no se debe a mí, yo no me debo a usted. Yo me debo a Cristo y usted se debe a Cristo poderoso. Entonces, si Dios me da un mensaje para predicarlo, aunque yo sienta que usted se sienta incómodo, mi deber es traerlo, porque mi deber es hacer la voluntad del Padre, no la voluntad mía. Viva Dios, aleluya. Si Jesucristo pone en usted traer un mensaje que usted cree que los pastores se van a sentir incómodos, tráigalo. ¿Sabe por qué? Porque usted se debe a Cristo, no a los pastores. Viva Dios, aleluya. Entonces, hay muchas personas que si yo soy tu discípulo, pero quieren congraciarse más con las personas aquí en el mundo que con aquel que los envió. Entonces, Jesucristo es así, lo quita del medio y busca a otro, porque la obra nunca se va a parar porque usted no la quiere hacer o porque la haga a su manera. Él va a buscar a alguien que esté dispuesto a hacerla a la manera de Él. Viva Dios, aleluya. Poderoso Dios. Bien, el mandato de ir, porque dice id. La palabra id, ¿qué expresa? ¿Qué implica? Esto es un discipulado, hablen. Caminar, movimiento. Expresa movimiento, expresa ¿qué? Una iniciativa, una intencionalidad de usted hacer algo, ¿verdad? La palabra dice, y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Se quemaron todos. Oh, ok, amén, no te escuché, habla alto. Micrófono para Cari. Y estas señales seguirán a los que creen. Cuando dice seguirán, si yo estoy aquí parada, ¿para dónde van las señales? Para ningún lado. Si usted está en su casa fregando, ¿a dónde van las señales? Para ningún lado. Entonces, usted tiene que salir a predicar a Cristo. Y las señales, ¿cuáles señales? Que los enfermos serán sanos, que los paralíticos caminarán. Viva Dios, aleluya. Esas señales son las que lo van a seguir a usted, pero usted necesita estar en movimiento. Usted no puede pretender que usted va a levantar la silla de una cama de muerte en su casa, porque las señales seguirán a los que creen. No, tiene que estar en movimiento, tiene que salir, tiene que buscar a donde están los enfermos, a los hospitales. No le puede dar miedo. Cuando usted ve a persona enferma, te puedo orar por ti, sin temor. Poderoso Dios, porque aquel que le envió le va a respaldar. Viva Dios, aleluya, porque a eso es que hemos sido enviados. Pero Señor, yo quiero ver milagros, pero ¿qué milagros Dios va a hacer si tú no estás haciendo nada? No estás orando por los enfermos. Entonces, las señales no te van a seguir a ningún lado porque tú no estás en movimiento. Amén. Entonces, el mandato de ir, la palabra ir que expresa movimiento, la iglesia no puede depender exclusivamente de que las personas entren voluntariamente al templo a escuchar palabra. Jesucristo nos envía a buscarlas también. Tenemos que buscar a las personas allá afuera. Y no necesariamente es parados en una plaza, viva Dios, aleluya, predicando el evangelio, evangelizando. Hay muchísimas maneras de ir. ¿Cómo? Usted puede hablarle de Cristo a su familia. Yo estoy segura que en su familia hay muchas personas que no le sirven al Señor. Usted puede hablarle de Jesucristo. Usted puede alcanzar a un compañero en su trabajo hablándole del evangelio. Viva Dios, aleluya. Usted puede visitar a una persona enferma que usted conozca y hablarle de Cristo Jesús. Usted puede predicar a través de los medios digitales. Ahora nosotros la tenemos mucho mejor que los discípulos.
Porque ahora con el internet una prédica se te puede propagar a miles de países y tú ni siquiera saberlo. Antes nada de esto existía. Poderoso Dios. Entonces, hay mucha manera de ir, hay mucha manera de llevar la palabra de Dios. Poderoso Dios. No todos serán enviados a otros países, ¿verdad? Pero todas nuestras palabras sí pueden ser enviadas a algún lugar. Yo no tengo que estar en Guatemala para que mis prédicas lleguen a Guatemala. Y eso es gracias a los medios digitales. Para los primeros discípulos, Jerusalén, ¿verdad?, era el lugar más cercano, el lugar inmediato que tenía. Judea representaba la región, poderoso Dios, era más amplio. Entonces, Samaria, ¿verdad? Y menciono estas regiones porque Jesucristo fue quien la mencionó. Samaria implica cruzar barreras, como ir, por decirlo así, de un país a otro, porque estamos hablando de religiones diferentes, culturas diferentes, o tal vez no de un país a otro, sino podemos decirlo de un estado a otro, ¿verdad? Porque sí, dependiendo de la región, las regiones son diferentes. Por ejemplo, la región del oeste de Estados Unidos es completamente diferente a la región del este de Estados Unidos. Y la cultura, por ende, también es diferente. Y lo último, ¿verdad? A lo último de la tierra, que Jesucristo le mandó, a lugares desconocidos. Es una misión completamente mundial. Entonces, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿Dónde está tu Judea? ¿Cuál es tu Samaria? Como discípulos que te están enviando con esta gran comisión a predicar la palabra de Jesucristo y a ser discípulos, ¿dónde está lo último de la tierra para ti, para tú llevar la palabra de Dios? Viva Dios, aleluya. Jerusalén puede ser mi casa, que es lo más cercano, puede ser mi familia, amén. Judea puede ser mi barrio, Judea puede ser la ciudad en la que yo vivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Samaria puede ser tal vez cuando yo voy a mi país natal, República Dominicana. Yo voy a República Dominicana de vacaciones. Yo tengo que predicar el Evangelio de Cristo porque a eso yo fui enviada. Viva Dios, aleluya. Hay muchas maneras, poderoso Dios. Y pues lo último del mundo es lo más fácil porque usted nada más tiene que prender una cámara ahí, su teléfono con internet, se conecta, si es Facebook, YouTube, por lo que sea, y ahí usted llega hasta China, ¿verdad? Entonces, la misión de hacer discípulos. La misión de hacer discípulos es parte de la gran comisión. Amén. Y yo me gozo en esto porque Jehová me mandó. Yes. Hacer discípulos. Poderoso Dios. Entonces, el centro del libro de Mateo, cuando leímos Mateo capítulo 28, no es simplemente ir, sino es hacer discípulos. Y un discípulo, ¿qué es un discípulo? Cojan el micrófono y ayúdenme, que es miércoles, estamos discipulando, interactúen para que las personas no se aburran nada más escuchándome a mí. ¿Qué es un discípulo? Una persona que sigue a Jesús y también sigue adelante enseñando, una persona que sigue a Cristo, amén. Un discípulo es un aprendiz, un seguidor, no de mí, de Jesucristo. Amén. Entonces, no es solamente, ¿verdad?, alguien que admira a Jesús o que asiste ocasionalmente a una congregación a escuchar una prédica. Se me ha metido un calor o quitaron el aire o el Espíritu Santo. No es la menopausia, todavía yo no he llegado ahí. Gloria a Dios. Entonces decíamos que no es un discípulo, no puede ser una persona que asista a una congregación ocasionalmente, se siente en una silla a escuchar, ¿verdad? Tiene que ser, un discípulo debe ser una persona que está constantemente recibiendo las enseñanzas de Cristo, que está sometiendo su vida en obediencia a Cristo, ¿verdad? Y que procura imitar a Jesucristo todos los días de su vida. Un discípulo es aquel que está dispuesto a decir, hoy yo muero y mañana
hoy yo muero. Y pasado, hoy yo muero. Y traspasado, hoy yo muero. ¿Pero para qué? Para que no viva yo, sino para que viva Cristo en mí. Ese es el verdadero discípulo. Viva Dios, aleluya. Entonces, ¿cuáles son las características de un verdadero discípulo? Apunte. Las características de un verdadero discípulo. Número 1, permanece en la palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan, capítulo 8, versículo 31. Usted va a ver que Jesucristo relacionó el verdadero discipulado con permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Entonces, el discípulo no puede buscar solamente escuchar un mensaje que le emocione, sino que debe permitir que la palabra le corrija, le redarguya sus pensamientos, sus decisiones, sus actitudes y su conducta. Amén. Número 2, el discípulo debe amar a los demás como Cristo amó. En Juan capítulo 8, versículo 31, Jesucristo relacionó el verdadero discipulado como un discípulo como un discipulado que constituye alrededor de una vivencia visible, viva Dios, aleluya, de su relación con los demás. Amén. Entonces, el conocimiento bíblico, ¿verdad? Sin amor a las personas. Mire, si usted puede tener los 66 libros que tiene esta Biblia en su cabecita, pero si usted no tiene amor en su corazón para los demás, ¿usted sabe qué le va a producir? Orgullo. Orgullo. La palabra de Dios en usted sin amor produce orgullo. Por eso nosotros tenemos que tener amor para los demás. Viva Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque el verdadero discipulado transforma la manera en que nosotros tratamos a los demás. Con humildad, con respeto, con amor, ¿verdad? Viva Dios, aleluya. Número 3, el verdadero discípulo tiene que llevar frutos. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 8, enseña que el Padre es glorificado ¿cuándo? ¿Cuándo es el Padre glorificado? ¿Se quemaron otra vez? Ay, Dios mío. Cuando los discípulos llevan frutos. La palabra lo dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 8. El Padre se glorifica cuando los discípulos llevan mucho fruto, dice la palabra. Y este fruto, ¿qué incluye? El fruto del Espíritu, obviamente, es el primero. Una persona con un carácter transformado, amén. El fruto de la obediencia, el fruto de querer servirle a los demás, amén. Número 4, un verdadero discípulo se niega a sí mismo. El libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, presenta el discípulo como una decisión diaria de negarse a sí mismo, como yo estaba diciéndolo ahora. Hoy yo muero, mañana muero, pasado muero, pero no para vivir yo, sino para que viva Cristo. Viva Dios, aleluya. Entonces, negarse a sí mismo, usted tiene que tomar su cruz y seguir a Jesucristo. A eso nos manda la palabra. El discipulado bíblico no presenta a un Cristo, ¿verdad?, como una adición conveniente a nuestros planes. Amén. Sino que tenemos que reconocerlo como nuestro Señor. No es que hoy me conviene ser cristiana y mañana no. No es que hoy yo soy cristiana porque voy a la iglesia y pasado no. No, es que yo soy cristiana primero. Entonces, todas mis decisiones se basan, amén, en que yo soy cristiana. Yo no puedo ponerme la ropa de cristiana y quitármela según me convenga
Un verdadero discípulo no hace eso. Yo no puedo decir, bueno, yo tengo que tomar la decisión X y déjame quitarme la ropa de cristiana porque tengo que tomar esta decisión y después que le iré con eso me la pongo. No. Usted va a tomar su decisión en base a que usted es cristiano, que usted es un discípulo de Cristo Jesús. Esa es su identidad. Esa es nuestra identidad. Jesucristo. Por ende, toda decisión que usted toma tiene que ser tomada con temor, porque Jesucristo se supone que es el que tenga el señorío de nuestras vidas. Amén. Número 5, el verdadero discípulo aprende a obedecer. El verdadero discípulo aprende a obedecer. Y ahí es donde muchos tenemos problemas. Poderoso Dios. Jesús no dijo solamente que enseñemos información, no. Él ordenó enseñar a guardar todo lo que Él había mandado. Él nos ordenó a que tenemos que enseñarle a las personas que tienen que guardar, que tienen que llevar todo lo que Él llevó. Pero ¿cómo yo enseño si yo no lo hago? Viva Dios, aleluya. Entonces la primera que tiene que ser obediente soy yo. Viva Dios, aleluya. Jesucristo había, creo que lo leímos en uno de los pasajes bíblicos que leímos, en el libro de Marcos, creo que fue que lo leímos. Creo que sí. Jesús no discipuló, ¿verdad?, a los 12 mediante una clase así como esta. ¿Cómo Jesucristo discipuló a sus discípulos? En el día a día. A través de sus acciones. Ellos observaban, ellos escuchaban, ellos lo vieron enseñar, lo escucharon enseñar, lo vieron orar, amén. Por eso le dijeron, enséñanos a orar. Porque ellos veían que Jesucristo, Él solo se apartaba y se iba a orar, a tener una relación con el Padre a solas, a hablar con el Padre. Entonces ellos veían y le dijeron, enséñanos a orar. Porque Jesucristo discipulaba con sus acciones. Ellos veían, también ellos recibían explicaciones. Jesucristo les explicaba. Viva Dios, aleluya. Les daba ejemplo, usaba parábolas. Poderoso Dios. Jesucristo es el mejor maestro. No hay mejor maestro que Él. Viva Dios, aleluya. Y después de todo esto, los envió a practicar. Literalmente, los envió a practicar. Y ellos practicaron y cometieron errores. Porque llegó un padre con su hijo que botaba espumarrajos de la boca, ¿verdad? Y se lo llevaron a los discípulos. Y los discípulos no pudieron sanarlo, no pudieron hacerlo libre. Y Jesucristo los regañó. Le dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Parafraseando yo, les dijo, ¿hasta cuándo yo voy a contender con la incredulidad de ustedes? Porque ellos no pudieron echar fuera el demonio del muchacho. Entonces, Jesucristo lo envía, ellos practican, cometen errores, Jesucristo los corrige, viva Dios, aleluya. Ellos vuelven, salen otra vez, siguen practicando, regresan a rendirle cuentas a Jesucristo. Si mal no recuerdo, leyendo la palabra, hay un versículo bíblico donde ellos regresan bien felices, diciéndole al maestro que estaban contentos porque los demonios se les sujetaban. Y Jesucristo aún así les corrigió y les dijo, más que ustedes estén felices porque los demonios se les sujeten, mejor sean felices porque estamos ganando almas para el cielo. Viva Dios, aleluya. Entonces, ese es el verdadero discípulo. El verdadero discípulo se deja corregir. El verdadero discípulo se deja moldear. El verdadero discípulo se deja regañar. Viva Dios, aleluya. Se deja enseñar. El discipulado de Jesucristo, los discípulos vivían bajo obediencia, bajo total sometimiento.
El discipulado de Jesucristo combinaba enseñanza, ejemplo, práctica, corrección, sumisión, obediencia y misión. Tenían todo ahí. Eso era una maestría. Eso era una maestría universitaria. Viva Dios, aleluya. Entonces, la meta no es llenar la mente de datos bíblicos, sino más bien formar vidas obedientes. Vidas que sí se dejen discipular. Vidas que sí se dejen corregir, vidas que sí se dejen formar. Viva Dios, aleluya, porque yo puedo pararme aquí y darle a ustedes información hasta que se les explote el cerebro, pero ¿para qué sirve? Si usted no hace su parte, si usted no se deja corregir, si usted no deja que el Espíritu Santo les redarguya, si usted no deja que yo les jale las orejas. Viva Dios, aleluya. Estamos terminando. ¿Tienen sueño? Ya casi. ¿Cuál es la diferencia entre la Gran Comisión y el evangelismo? Cojan el micrófono, ayúdenme, que hoy es miércoles, estamos enseñando. ¿Quién se atreve? El pastor se está escondiendo ahí bajo la cámara. El pastor está bajo los controles allí, está nada más que saca la cabeza. ¿Cuál es la diferencia entre la Gran Comisión y el evangelismo? Pásame el micrófono, hermana Clary. Ya para ponerla fácil, ya dijimos lo que es la Gran Comisión. Entonces, ¿qué es el evangelismo? Porque voy a destacarlo, porque muchas personas piensan que evangelismo, ¿verdad? Evangelizar y la Gran Comisión es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué es el evangelismo? ¿O qué es evangelizar? Aprendemos a fuego. Llevar la palabra. Uh-huh. Eso es. ¿Ya? Así de simple. El evangelizar es predicar la palabra. Evangelizar. El evangelizar llega hasta donde yo predico la palabra, usted recibe la palabra, usted cree y la palabra, ¿verdad? Mediante la fe hace que usted se convierta. Pero ahí quedó. Pero la Gran Comisión es mucho más, como ya lo explicamos anteriormente. Viva Dios, aleluya. Entonces, el evangelismo es la comunicación del evangelio. Estamos comunicando el evangelio a un grupo de personas o a personas individuales, ¿verdad? Con el propósito de que escuchen acerca de Cristo Jesús, de que escuchen la palabra de Dios, de que escuchen a Jesucristo, de que se arrepientan, de que venga un arrepentimiento sincero a su corazón, ¿verdad? De sus pecados y que crean en Jesús. Y ahí terminó. Viva Dios, aleluya. Ese es el trabajo del evangelismo. El evangelismo anuncia la realidad del pecado, la necesidad de arrepentimiento, que ahí entra también la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? La muerte de Cristo por nuestros pecados, su resurrección, el perdón y la vida nueva que ofrece Jesucristo, porque somos nuevas criaturas cuando venimos a Él, ¿verdad? La necesidad de responder con fe a un sacrificio de amor, que es el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, poderoso Dios. Viva Dios, aleluya. Amén. Entonces, amén, pastor. Cuando un pastor sale a predicar a otra iglesia, ¿está evangelizando a otra iglesia? Está bueno. La diferencia lo hace el que escucha el mensaje. Porque si usted está predicando a personas que ya son cristianas, que ya son convertidas, no está evangelizando. Usted está evangelizando cuando usted predica a personas que no conocen de Cristo, porque es para que haya una conversión. Pero cuando un pastor va a otra congregación a predicar, usted está predicando, usted está llevando un mensaje. Amén. Sigue siendo pastor. El título no lo dejó en su congregación. Fue invitado. Amén. Uh-huh. Uh-huh.
Eso es evangelizar. Amén. Amén. Por eso dije, depende de quién escuche. Porque si dentro del grupo hay personas que no son convertidas, esa persona está siendo evangelizada. Y después de ahí le toca al pastor seguir haciendo la gran comisión, porque usted nunca, y por eso es las congregaciones tienen que, necesita haber un orden. Porque si yo tengo un evangelista dentro de la congregación, ¿verdad? Y el trabajo del evangelista es ir a predicar, ese evangelista tiene que hacer lo posible, ¿verdad? De que esa persona tenga un seguimiento una vez que acepte la vida, que acepte a Jesucristo en su vida, porque si usted no le da seguimiento a esa persona, ¿dónde va a volver? Atrás. Entonces necesito un seguimiento, como le dijimos al principio, para que esa vida pueda ser restaurada, transformada, discipulada, bautizada, como lo manda la palabra, ¿verdad? Y eventualmente llegue a ¿qué? A discipular a otros, porque esto es un ciclo que no puede parar. Amén. Es importante tener un cuerpo organizado, por eso somos todos miembros de un solo cuerpo. El oído no puede hacer el trabajo del ojo y el ojo no puede hacer el trabajo del pie. Entonces, dentro de una congregación que está formalmente ya, que ya tiene todas las personas que ya Dios ha enviado, ¿verdad? A un equipo para que trabajen en conjunto. Tenemos oído, tenemos ojo, tenemos manos, tenemos piernas y cada quien tiene que hacer su propósito. Entonces, dentro de una congregación donde ya hay un equipo formado, sí es necesario que hayan evangelistas que vayan afuera a alcanzar las almas para traerlas adentro de la congregación. Una vez están dentro de la congregación, se supone que se hagan discípulos y para eso tiene que haber un equipo preparado y capacitado que lleve de la mano a esos nuevos creyentes que vayan siendo transformados con la ayuda del Espíritu Santo para que vayan siguiendo cada etapa, ser bautizados, bla, bla, bla. Y entonces sean ellos los que vayan allá afuera a buscar almas y traerlas y siga el ciclo, siga el ciclo, siga el ciclo. Pero ese es el fallo es un fallo administrativo o de liderazgo dentro de una congregación, porque si yo como líder no tengo, ¿verdad?, establecida pautas de cómo yo voy a liderear para poder desarrollar a las personas obviamente sí se van a ir porque se van a sentir estancadas, van a sentirse de que no están cumpliendo con su propósito, de que no están haciendo nada y por eso muchas personas sí se van de las congregaciones. Amén. Amén. Sí, porque hay personas escuchando, pero no le escuchan a ustedes. Entonces, solamente me escuchan a mí, yapi, 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 yapi. Se van a aburrir de escucharme a mí. Estamos enseñando, estamos discipulando, no predicando. Está abierto. Está abierto. Amén. Sí, como digo yo, que no es solamente predicarle que ellos acepten a Jesucristo y venir a la iglesia y dejarlos ahí sentados y no seguir. Eso es como un proceso, como digo yo, es un proceso porque entonces ellos no van a saber nada, no van a entender nada, sino uno darle seguimiento, enseñarles como paso a paso para que entonces mantener que ellos puedan seguir hacia adelante. Amén, y que ellos puedan desarrollarse en su llamado. A mí me pasó una vez con una persona y yo no la solté. Y seguí con ella ahí, hasta que ella misma sola vino corriendo a la iglesia
interrumpió hasta el pastor. No, yo quiero que me oren ahora mismo. Amén. Es la cuestión de no soltarla. Eso es Y amén. es seguir adelante, enseñándoles para que no van a caer en lo mismo. Y ese es lamentablemente el error, ¿verdad?, que muchas congregaciones cometen, no porque quieren, sino por falta de sabiduría, porque no saben cómo equipar a las personas para que hagan su trabajo. Ajá. Y de muchas personas, no, Ujú. yo no sé nada, yo no entiendo nada, yo no esto, yo no me explicó bien la pastora, el pastor no supo decir, yo no esto, ay, y se van. Sí, que lo hacen, se frustran, sí. Ujú, Sí. ujú. Y lo catalogan a la persona como reverde, no como que necesitan, sino que lo catalogan como reverde porque no se dejan discipular. Pero ¿cómo no se deja discipular si no lo apartan para hablarle y ayudarlo? ¿Por qué? Porque muchas personas lo que hacen es como que lo catalogan a él lo que tiene muchos problemas, pero no es que tenga muchos problemas, tráelo a la luz, háblale de la palabra de Dios y enséñale, porque a través de la palabra de Dios va a ser transformado y quizás Amén. el problema que está viviendo y lo que está pasando puede ser relacionado porque no conoce la palabra de Dios y quizás porque no está capacitado. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña que todo aquel que se quite la vida no entrará en el reino de los cielos. Pero si yo no tengo el conocimiento de la palabra de Dios, yo me voy a quitar la vida. ¿Me entiendes? Pero si yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios y me hablan del Señor Jesús y me dicen del Señor Jesús, lo primero que yo digo, espérate, la palabra dice esto. Y entonces en la iglesia eso pasa, mucha gente se frustran y los que usamos las palabras, lo que se dice es que él tiene muchos problemas, o esa persona tiene muchos problemas, o esa palabra no te quiere hacer caso, o esa palabra no quiere escuchar. Pero es porque no tenemos un cuerpo preparado, no tenemos Ese es el problema, un grupo que preparado. no hay un No equipo hay un equipo preparado para para lidiar, poder lidiar con eso. capacitar, darle seguimiento a las personas una vez que son evangelizadas, que se convierten, reciben a Cristo, la dejan así, la sueltan. Como decimos los dominicanos, la sueltan en banda, la dejan correr. Y ahí es cuando el creyente es más vulnerable, porque esto no se trata de lo que usted ve, esto se trata de lo que usted no ve. Entonces, esto se trata de lo espiritual. Entonces, ahí es cuando la persona está más vulnerable porque ha entrado a un nivel desconocido, amén, que todavía no tiene el conocimiento para poder defenderse, para poder decir, bueno, pero si yo nada más con abrir la palabra y reprender, yo estoy un poquito cubierta, bla, 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 bla. Pero si no tienen el conocimiento porque lo dejan así, la persona está vulnerable y entonces más rápido salen de las congregaciones. Entonces, por tales motivos, por todos esos motivos, ahí el diablo se aprovecha. Sí, Ahí es que el enemigo entra. ahí es donde el enemigo entra. Te hacen caso, pero mira, me están ayudando, sigue igual, así. Porque es tan vulnerable. Exacto. Tan sensible. Porque es tan vulnerable. Amén, hermana Río. No estamos o es la tía Ana, no estamos en YouTube porque estamos teniendo una guerra con YouTube, pero yo confío en el Señor de que vamos a poder transmitir por YouTube pronto, si el Señor lo permite. En el nombre de Jesús. Pues sí, las personas se quedan siendo vulnerables porque no están capacitadas. Entonces es como que yo mande a un nuevo soldado al frente de una guerra a pelear y encima sin armas. Eso es lo que sucede cuando usted permite que un nuevo creyente se quede sin guía. Amén. Se quede sin ser discipulado. Viva Dios. Aleluya. ¿Seguimos? Amén. Poderoso Dios. Bien, entonces, a esto vamos. ¿Qué decíamos? Un ejemplo práctico. Imagínese, que es lo que estamos hablando, que una mujer le comparte el evangelio, ¿verdad?, a su compañera de trabajo. Y la compañera reconoce que está en pecado, reconoce su necesidad de Dios y de Cristo, se arrepiente y entrega su vida a Cristo. Ese es el evangelismo. Pero entonces
la gran comisión tiene que empezar cuando el evangelismo termina, porque ahora la creyente, la persona que le habló de Cristo, que ayudó a la persona a reconocer que está en pecado y que necesita de Jesucristo en su vida, necesita ayudarla ¿a qué? A comprender la palabra de Dios, a aprender a orar, ¿verdad? A conocer las doctrinas fundamentales bíblicas, no las que yo me inventé, bíblicas, amén. A abandonar las prácticas que la creyente ya sabe y entiende que no son agradables a Dios, pero la nueva creyente no lo sabe. Viva Dios, aleluya. Entonces necesita también enseñarle a que tiene que integrarse a una congregación, a recibir palabra, a recibir comida, a recibir pan del cielo. Viva Dios, aleluya. Necesita enseñarle que necesita ser bautizada, porque eso es parte de la gran comisión. Viva Dios, aleluya. Necesita enseñarle a qué más, a que tiene que descubrir cuáles son sus dones, sus talentos. Viva Dios, aleluya. ¿Para qué ha sido llamado o llamada? Necesita enseñarle que tiene que servirle a los demás. Porque así como Jesucristo vino, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Nosotros no vinimos a que nos sirvan, vinimos a servir. Viva Dios, aleluya, ¿verdad? Y necesita por último compartir su fe para que otras personas que están en el lugar donde ella estuvo puedan llegar a los pies de Cristo. El pastor tiene una pregunta. Amén. Porque no se ha hecho el trabajo que nos envió Jesucristo a hacer a través de la gran comisión. Uh-huh. No se le desarrolla. Esa es parte, ¿verdad?, del cumplimiento de la gran comisión. Porque por eso empecé el discipulado diciendo, muchas personas piensan que la gran comisión es solamente ir y predicar el evangelio a toda criatura. No, por eso leímos las diferentes versiones en los diferentes evangelios y aún todavía en el libro de Hechos, donde nos muestra, ¿verdad?, una foto más grande de qué es en sí la gran comisión. Viva Dios. Amén. Amén. Uh-huh. Amén. Amén. Poderoso Dios. Entonces, evangelizar sin discipular es peligrosísimo. Evangelizar sin formar es un arma letal. Porque usted le está poniendo a esa persona al diablo en bandeja de plata. ¿Verdad? Entonces, usted no puede dejar a una persona espiritualmente recién nacida sin acompañamiento. No debe. Discipular sin evangelizar, usted puede crear grupos, ¿verdad?, para que aprendan, pero nunca se va a multiplicar. Ahora, evangelizar sin discipular, nunca lo haga. Nunca. Tiene siempre que darle seguimiento a las personas. Una iglesia saludable, una congregación saludable, evangeliza, pero también discipula. Amén. Mentores. Esa es la palabra correcta, hermana Carmen. Mentores. La hermana Carmen dice, Carmen, le extrañamos mucho, que el pastor no se escucha. El pastor tiene que agarrar el micrófono cuando esté opinando o preguntando. Dios le bendiga, hermano Marcos, que el Señor les bendiga mucho más. Bien, casi terminamos. 7 elementos fundamentales del evangelio. 7 elementos fundamentales del evangelio. Recuérdese que la iglesia no fue enviada a que se predique a sí misma. El centro del mensaje siempre será Jesucristo y siempre tenemos que predicarle a los demás. Viva Dios, aleluya. Entonces, 7 elementos fundamentales del evangelio. Número uno, este es el mensaje, ¿verdad? Este es el mensaje que llevamos. Número 1, Dios es santo y creador.
Dios es santo y creador. La historia del evangelio comienza con Dios, no con el ser humano. Él creó todas las cosas y merece nuestra adoración y obediencia. Punto. ¿Por qué lo voy a adorar? Porque sí, porque Él es merecedor de adoración y de honra y de gloria. Viva Dios, aleluya. Porque el hacedor nunca va a estar dentro de la obra, siempre va a estar fuera. Amén. Número 2, el ser humano ha pecado. Romanos 3:23 enseña que todos pecaron. El pecado no es solamente cometer errores, es rebelarse también contra la voluntad de Dios y vivir separados de Él, porque el pecado te separa de Dios. Y no hay pecado chiquito ni pecado grande. No hay pecado blanco ni pecado negro. Déjeme decirle que usted está muy equivocado. Para Jesucristo es un mismo pecado el que usted mate como el que usted mienta. Así es que esas mentiritas que andan por ahí que son supuestamente blancas, no son blancas nada, son negras y es lo mismo que usted mienta, que usted mate. Pecado es pecado, en blanco y negro como usted lo quiera poner, pecado es pecado. Amén. Amén. Romanos 3:23 enseña que todos pecaron. Bien, número 3, el pecado, ¿qué hace? Produce muerte y separación. Romanos 6:23 presenta la muerte como consecuencia ¿de qué? Del pecado. Pero también anuncia que Dios ofrece una vida eterna mediante ¿quién? Su Hijo Jesucristo. Amén. Número 4. Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Qué fue lo que yo le dije que estamos haciendo? ¿Qué son estos? Los 7 elementos del evangelio. Amén. Los 7 elementos del evangelio. Número 4. Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesús tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. Porque Él nunca mereció. Nosotros sí. Pero Él tomó el castigo de nosotros. Su muerte fue un sacrificio ¿qué? Redentor. Él nos redimió a través de su sacrificio. Número 5. Jesucristo resucitó. Este es el evangelio, vuelvo y repito, que predicamos. Jesucristo resucitó. La resurrección demuestra una victoria sobre el pecado y la muerte. Nosotros no solamente anunciamos al Maestro que murió, sino a un Señor que vive. Amén. Número 6. La respuesta es arrepentimiento y fe. La respuesta es arrepentimiento y fe. El Evangelio demanda una respuesta. Arrepentirse significa cambiar de mente y de dirección, ¿verdad? Respecto al pecado que usted creía o practicaba o lo que sea, y volverse a Dios, volver su corazón al Señor. Creer significa confiar en Jesucristo y entregarse a Él completamente. Amén. Número 7, es la última, la salvación produce una vida nueva. La salvación produce una vida nueva. La gracia no solamente perdona nuestros pecados, sino que también comienza a transformar nuestro presente. Viva Dios, aleluya. Y este es el evangelio que debemos anunciar. Poderoso Dios. Bien, estamos culminando con un último punto y es el del bautismo. Porque la Gran Comisión nos manda a que tenemos que bautizar. Es parte. Viva Dios, aleluya. Mateo capítulo 28, versículo 19, incluye el bautismo como parte de esta misión. Amén. Entonces, el bautismo no debe presentarse como una tradición social o religiosa, sino como una declaración pública. ¿De qué? De su identificación con Jesucristo. Por eso,
no se deben bautizar a los niños. No debemos bautizar niños. El bautismo en agua debe hacerse cuando la persona está en su completa facultad de poder decidir. Porque eso es lo que es el bautismo. Cuando usted se bautiza, usted está dejando su viejo hombre. Entonces, un niño de 6 meses, ¿qué viejo hombre está dejando? Un niño de 6 meses, ¿de qué pecado se está arrepintiendo si ni siquiera pecados tiene? Viva Dios, aleluya. Entonces, amén, perdón, no entiende nada, no entiende nada. A mí, me bautizaron, porque no me bauticé, a mí me bautizaron cuando yo era chiquita. ¿Y qué sabía yo que yo estaba haciendo? ¿O qué significaba eso? Entonces, cuando me convierto al cristianismo, que ya tengo facultad de saber qué significa el bautismo, de que yo le entregué a mi vida a Cristo Jesús, yo decidí bautizarme. Pero fue mi decisión mía porque yo tenía mi entera facultad de poder decidir. Viva Dios, aleluya. Por eso, ¿verdad? Vemos que es parte de la gran comisión. Y está muy bien ordenado. No te dice bautiza y después evangeliza o haz discípulo. No, después que la persona entrega su vida a Cristo, después que usted predica la palabra, después que la persona cree, es que la persona se bautiza. Amén. El micrófono para que la puedan escuchar, porque si no, no la escuchan. Aquí va mamá Carmen. Es como yo que le reclamé a mi mamá de grande. Y yo le dije, pero ¿por qué tú no esperaste a que yo tuviera conocimiento y supiera para qué me abriste las orejas para pantallas? Porque no me gustan, y otra es que me hacen daño, porque hay personas que le hacen daño. Y yo dije, ¿por qué tú no esperaste? Porque ahora no las puedo usar. O sea, es así. Es como el niño que lo bautizan pequeño, no sabe de nada. ¿Qué va a saber si ese niño no tiene pecado? Tiene que tener este conocimiento y saber qué es lo que están haciendo con él. Amén. Qué es lo que se va a hacer para él poder seguir hacia adelante. Amén. Las cosas de Dios. Amén. 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 No estoy buscando a nadie que use pantalla por si acaso. Amén. No, porque propia, ¿no? amén. Usted se está usando usted de ejemplo. Mismo, sí, amén. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, ¿verdad? Pablo relaciona el bautismo con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, la persona bautizada está testificando que su antigua vida queda atrás y que ahora desea caminar una nueva vida en Cristo Jesús. Yo me gozo. Le damos la gloria al Señor. Mire, nosotros luchamos para poder hacer una piscina en nuestra casa. Y la razón por la cual era porque queríamos bautizar en nuestra casa. Y Dios, para la gloria del Señor, lo permitió. Y cada vez que las personas se están bautizando, usted ve cómo las personas entran al agua y cuando salen del agua, eso no hay explicación. O sea, lo que se siente en ese momento no hay explicación y lo que la persona misma siente no es difícil de explicarlo. Es cuando, por ejemplo, cuando yo me bauticé, yo estaba embarazada de los gemelos. Cuando me bauticé en agua. Mi segundo bautismo, yo estaba embarazada de los gemelos y entramos en la piscina y cuando me zambullen los pastores, ¿verdad? Que representa dejar el viejo yo en el agua y el nuevo yo sale del agua, es una confesión que yo estoy haciendo visible de que yo soy una nueva criatura. Viva Dios, aleluya. Eso cuando yo salí del agua, yo no puedo explicarle. Es como que los cielos se habían abierto y habían ángeles cantando. Literalmente, o sea, es una experiencia hermosísima que si me lo hacen de bebé, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Cristo se bautizó a los 30 años. Amén. Jesucristo se bautizó a los 30 años.
El punto del bautismo, como lo dijimos, es una nueva criatura. Entonces, la persona tiene que estar en una facultad mental de poder decidir. Por ejemplo, mis gemelos tienen 10 años y ya hay uno de los dos que está pidiendo ser bautizado. Entonces, los uso de ejemplo para que usted entienda. Entonces, si uno me pide ser bautizado, porque uno me está pidiendo ser bautizado y lo estamos aguantando hasta ver si tiene, hasta que llegue a los 11, 12 años para que él pueda entender exactamente lo que conlleva bautizarse, ¿verdad? Pero no porque uno me pida bautizarse, yo voy a agarrar al otro y lo voy a bautizar. Porque es que no tienen la misma capacidad de entendimiento, no tienen la misma facultad de decisión. Uno sí está, mami, yo me quiero bautizar, y yo habla con el pastor, yo le tiro la carga, habla con el pastor, pero el otro no. Entonces hay uno, y literalmente es así, hay uno que es más maduro que el otro. Entonces tendemos, ¿verdad?, a bautizar en agua a las personas cuando ellas tienen la facultad mental de decidir por ellas mismas y decir, esta es una decisión que yo quiero tomar, yo quiero dejar mi vida atrás, yo quiero ser una nueva criatura, yo quiero seguir a Jesucristo, yo me quiero bautizar. Se van a bautizar doble, sí, los gemelos, cuando les toque, porque se bautizaron conmigo en la barriga. Viva Dios, aleluya. Pastor, no se escucha, usted tiene que agarrar el micrófono porque la hermana Carmen está diciendo que usted no se oye. Dice la hermana Carmen que el bautismo es inolvidable, es una experiencia única. Amén. Sí. Sí, la hermana Carmen, la voy a tirar al medio, la Carmen Rosa, que anda por ahí, ella me decía, pastora, yo quiero que usted me bautice otra vez. Sí, mire, y uno de los gemelos quiere bautizarse. Y él conoce de la palabra, y él tiene conocimiento. Y es temeroso. Y temeroso porque él dice, yo no quiero que Jesucristo venga sin yo estar bautizado. Entonces le decimos a él que todavía tiene la mente inocente en la presencia del Señor Jesús. Para que si Jesús viene, Jesús no lo va a dejar. Porque el miedo de ellos es que Jesús lo deje si no están bautizados. Porque la palabra nos enseña que cuando nos bautizamos somos una nueva criatura. Y una nueva criatura en Cristo, que ya el viejo hombre queda y ya somos nuevos, y los pecados que hemos hecho y las cosas que hemos hecho, el Señor lo toma y lo tira a lo profundo del mar y se olvida de todo. Ya el libro se borra y ahí empieza un libro nuevo, el Señor a escribir todas las cosas que empezamos a hacer. Y por eso es que él quiere ser bautizado, pero lo vamos a bautizar pronto. Sí. Amén, lo vamos a bautizar pronto, si el Señor lo permite. Carmen también la vamos a bautizar. Hermana Carmen, le vamos a pagar un pasaje que venga de Florida para bautizarlo otra vez. ¿A usted también se quiere bautizar de nuevo? Ella misma se bautiza. Gloria a Dios. Aleluya. En la goma del avión. Y que venía en la nube, y yo decía que como él venía en un avión, yo me montaste en la cola. Yo decía, yo que vaya subiendo balón con los pies. Amén. Bien, ¿qué expresa el bautismo? El bautismo expresa una fe en Jesucristo, arrepentimiento, identificación con su muerte y resurrección, inicio público de una nueva vida, integración visible a la comunidad cristiana, disposición a vivir bajo el señorío de Cristo. Amén. En el libro de Hechos, cuando las personas recibían el evangelio, eran llamadas a dos cosas. Eran llamadas a creer y a bautizarse. Entonces, la fe no se mantenía escondida, sino que se expresaba públicamente. Un último punto, porque decía que el bautismo era el último, pero no puedo dejar al Espíritu Santo en la obra, ¿verdad?, de la Gran Comisión. Viva Dios, aleluya. Este sí ahora es el último punto. La hermana Ríos, Carmen Ríos, dice que viene también
que Ana Ríos, que ella también se quiere bautizar. Viva Dios. Ok, el Espíritu Santo, ya así para terminar, van a ser las 9. El Espíritu Santo, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo. Jesús no envió a sus discípulos inmediatamente después de darles la gran comisión o de entregarles la misión, sino que les indicó, les dio una indicación. ¿Cuál fue? Esperen, amén, esperen, que esperaran hasta recibir poder de lo alto. Usted puede leerlo en el libro de Lucas, capítulo 24, capítulo 49. Y el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder y me seréis testigo. O sea, primero viene la impartición y me seréis testigo. Amén. La gran comisión no puede cumplirse solamente mediante habilidades o estrategias humanas. Nunca, jamás. Todas estas herramientas pueden servir, claro que sí, pero no pueden sustituir la obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en la obra, verdad, de la gran comisión? El Espíritu Santo da poder para testificar, produce valentía, ¿verdad? Para que podamos hablar. Amén. Convence al que esté escuchando de qué? De pecado, lo redarguye, lo confronta. Amén. Guía al creyente. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Te abre puertas, te abre oportunidades, ¿verdad? Para que tú puedas llegar a las personas. Poderoso Dios, hacer este trabajo que tú has sido enviado a hacer. El Espíritu Santo da las palabras, ¿verdad? A los discípulos, creo que ya mencioné eso. Reparte los dones, porque quien reparte los dones es el Espíritu Santo. Y las habilidades espirituales para que tú puedas hacer tu trabajo. Son las herramientas para tú hacer tu trabajo en tu campo de batalla. Viva Dios, aleluya. El Espíritu Santo transforma el corazón del que esté escuchando, transforma el corazón del creyente. Viva Dios, aleluya. Y nos capacita a nosotros para poder perseverar, porque si no fuese por el Espíritu Santo, ninguno estuviéramos aquí. Ninguno estuviéramos aquí. El cansancio, los quehaceres, las responsabilidades, bla, 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 bla. Pero cuando el Espíritu Santo te dice, tienes que pararte, que tienes que ir para la iglesia, tienes que preparar ese discipulado porque tienes que impartir conocimiento, tienes que predicar la prédica porque quiero que lleves este mensaje. Ahí es cuando de verdad tú descubres que tú no te mandas. Porque aunque yo no quiera discipular, aunque el pastor no quiera predicar, aunque usted no quiera llegar, ¿qué hacemos? Ok, Jehová. Y hacemos lo que el Señor nos ha enviado a hacer. Viva Dios, aleluya. Poderoso Dios. Mi alma alaba tu gloria, Señor Jesucristo. Imagínese, ¿verdad? Nuevamente, esa montaña allá de Galilea, amén, frente a Jesucristo, se encontraba un grupo pequeño de personas. Y ese grupo pequeño de personas, ¿quiénes eran? Los discípulos. No tenían edificios, no tenían recursos tecnológicos, como lo tenemos hoy nosotros, ¿verdad? No tenían influencias políticas, no tenían conocimiento, no tenían reconocimiento mundial. Humanamente, esta gran comisión en esos tiempos era imposible. Era imposible. Viva Dios, aleluya. Si yo hubiese estado en aquella época, yo hubiese dicho, ¿y cómo lo vamos a hacer? Alcanzar a las naciones. ¿Pero cómo? ¿Sí? Sumándole a todo eso que eran perseguidos. Viva Dios, aleluya. Pero tenían, ¿verdad? Algo superior a cualquier recurso humano que tenemos nosotros hoy. Tenían la autoridad de Cristo. Tenían la autoridad de Cristo delante de ellos. Tenían el evangelio dentro de ellos, porque ellos lo vivían. Viva Dios, aleluya. Tenían al Espíritu Santo sobre ellos, poderoso Dios, y tenían a la presencia
de Jesucristo acompañándoles, porque Jesucristo dijo, yo voy a estar con ustedes. Viva Dios, aleluya. Entonces, aquellos discípulos de aquella época, donde no había internet para predicar, donde no habían edificios ni grandes plazas donde pueden entrar miles de personas a escucharte predicar, aquellos discípulos obedecieron. Y la pregunta, ¿verdad?, para finalizar este discipulado es, ¿vamos nosotros a obedecer? Que tenemos mucho más recursos que los discípulos en aquella época. Amén. El micrófono, pastor. Porque Carmen va a coger un avión solamente para ponerle el micrófono en la boca. Los tiempos no han cambiado. Los tiempos siguen iguales todavía. Amén. Porque nosotros tenemos a Cristo para evangelizar y también tenemos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos estar tranquilos y de momento el mismo Señor nos habla en sueños a nosotros y nos dice, ve a tal persona. Voy a atreverme a hablar de un testimonio de la misma hermana Carmen, que ella dice que estaba en su ¿Cuál casa. Carmen? Porque tenemos dos Carmen. Carmen Galarza. Ella dice que ella estaba en su casa y de momento ella sintió hablarle una palabra a una persona que estaba allí. ¿Quién lo envió? El mismo Jesús le habla a ella en el conocimiento y el Espíritu Santo de Dios le da la fuerza, le da la fortaleza, la autoridad para que ella pueda llegar y llevarle esa palabra a aquella persona que la estaba esperando. Estamos en estos tiempos todavía. Lo que pasa es que no queremos creer que lo mismo que los discípulos estaban haciendo, nosotros podemos hacerlo ahora. Amén. Y quizás por eso no avanzamos más. Y ellos lo tuvieron un poco más difícil, nosotros la tenemos más fácil. Ellos ahora. lo tenían mucho más difícil. Porque no tenían los recursos que nosotros tenemos y encima de eso estaban siendo perseguidos. Sí. Hay personas que pueden estar en su casa fregando y de momento el Señor le dice, para de fregar y ve a tal lugar. En una ocasión tú y yo fuimos a un supermercado y estábamos allí en el supermercado y estábamos haciendo compras y de momento el Señor le dice a ella, págale la compra a esa mujer. Y ella, muy bien, ella fue allá y cuando hicimos la fila, me dijo, yo necesito pagarle la compra a ella. El Espíritu Santo de Dios me está diciendo ahora mismo, págale la compra. Y cuando estaban ahí, yo le digo, ok. Y cuando ella vino, la muchacha puso las compras ahí, que pasó todo. La pastora vino y pasó la tarjeta. Esa muchacha empezó a llorar y dijo, tú no sabes lo que yo he estado viviendo y cómo yo le estaba pidiendo al Señor que necesitaba a alguien porque mis hijos no tenían que comer. Y esa mujer por fe llegó al supermercado. ¿Quién la llevó allí? El Señor la llevó allí. Y el Señor llevó a la pastora para que la pastora también completara la obra por cual el Señor iba a hacer en la vida de ella. Y por la fe que ella creyó de que el Señor podía hacer algo, se cumplió. O sea, el Señor todo el tiempo, Él está con nosotros. Él nos habla, nos dirige, pero a veces tenemos miedo hasta de cumplir lo que el Señor nos dice. Amén. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos, pero tenemos que escuchar más al Señor. Tenemos que escuchar más al Señor. Por eso es que a veces nosotros recibimos golpes, ¿me entiendes? Y recibimos ataques. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos la palabra de Dios y pensamos que es difícil cuando el Espíritu Santo es el que nos da la autoridad. Amén. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Si el Señor te envió, no importa que tú lo veas difícil, no importa que tenga que ir a los presidentes, que tenga que ir a los gobernadores, que tú digas, no me van a abrir la puerta. Mire, en una ocasión, a la pastora la llamaron que tenía que ver unas personas a un hospital y estaban en tiempo de coronavirus. Y ella dijo, pero ¿cómo yo voy a entrar ahí? Porque no dejan entrar a nadie. Y ella se puso a orar, pero el Señor le dijo a ella, tiene que ir. Y ella se levantó. Y cuando ella llegó allí, ella les puede contar, ella dice que los doctores le abrían las puertas y no les preguntaban quién era ella. No eran los doctores no, se abrían solas. Se abrían solas las puertas. Estas puertas, en los hospitales, las puertas, usted tiene que ponerle un carnet para que ellas puedan abrirse. Y pues, con la autoridad que me envió Cristo, esa autoridad fue la que abrió la puerta, porque yo cruzaba y cuando yo vi los pasillos, puerta 1, puerta 2, puerta 3,
Sí, para poder llegar a la habitación. A menos que no te dejen entrar, tú no puedes entrar. Pero a mí quien me dejó entrar fue el Espíritu Santo, porque las puertas se abrían solas. Según yo entraba, las puertas se iban abriendo. Según me acercaba, las puertas se iban abriendo. Para la gloria del Señor Jesucristo. Y llegó allá donde la persona, para ir a orar y hablarle de la palabra del Señor. O sea, Amén. el Señor nos envía, pero a veces nosotros tenemos el miedo y a veces dejamos que el enemigo nos robe la palabra. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a pensar, no, pero que no, no, que yo no lo puedo hacer. Y entonces el enemigo le roba la palabra y entonces uno no la puede cumplir. Por eso estábamos diciendo. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A dónde te van a seguir si tú no te mueves? Es como yo, pastora, que hace poco fui a la farmacia. Cuando me bajo de mi carro, veo un joven que está atado por demonio de la droga, bien tirado en la acera. Y me dio, no sé. Y yo dije, bueno, voy a entrar a la farmacia, pero como que algo me detuvo. Y yo me quedo mirando y él dormido. Entonces, yo dije, sentí algo en mi corazón. Entré, le compré un refresco y le compré unas papitas y eso, y lo desperté. Y hablé con él, pero me puse a hablar con él. Entonces, yo le dije, ¿tú tienes madre? ¿Tú tienes mamá? Me dice, sí. Y yo, ¿tú te crees que tu mamá no está sufriendo por querer saber de ti? Mira dónde tú estás. Y pegué a hablarle y le hablé de Dios. Y yo dije, tú sabes que solamente Dios, Jesucristo, puede sacarte de aquí. Amén. Si tú lo crees, pero él estaba tan y tan, él volvió así y volvió y se tiró. Pero yo sentí hablarle de Dios. Amén. Yo sentí que Dios esa palabra, exacto, usted la sembró. Exacto. Entonces y la palabra va a ser el trabajo para la cual usted la sembró. Porque la palabra no regresa en vacía. Exacto. Y cumplí con lo que el Señor, con lo que Amén. yo sentí en mi corazón. Amén. Tienes que hablarle. Y me arrodillé a nivel de Él. No me importó que si tenía mal olor, no me importó nada, nada. Yo me arrodillé a nivel de él, al piso, y hablé con él. Amén. Y él a lo último, gracias, y se fue. Pero yo dije, gracias Señor, porque yo cumplí. Amén. Amén. Y así que tenemos que hacer. Así que tenemos que hacer. Porque usted está aquí, yo estoy aquí, porque alguien hizo la gran comisión, nos predicó, alguien nos discipuló, alguien nos desarrolló, nos enseñó que tenemos que creer, que tenemos que depender, que tenemos que obedecer, que tenemos que venir, escuchar palabra. Viva Dios, aleluya. Entonces, porque alguien obedeció es que estamos aquí, poderoso Dios. Y así es que los que están afuera algún día van a estar adentro, porque usted y yo estamos obedeciendo. Viva Dios, aleluya. Amén. Ella dice que ella tiene un testimonio de los grupos de WhatsApp y el Espíritu Santo le ministraba que no esté en los grupos. Y cuando escuchó a una persona que decía que como que no era necesario congregarse, ella dice que eso le cayó como un balde de agua fría y se salió rápido. Poderoso Dios. Amén. Viva Dios, aleluya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos claro qué es la gran comisión? ¿Entendemos la diferencia entre la gran comisión y el evangelismo? Amén. Bien, pues entonces, el timbre, nos podemos ir a casa. Jehová, ya hice mi trabajo. Vamos a ponernos de pie, a menos que haya alguien, ¿verdad?, con alguna pregunta o algún comentario a través de Facebook. Volvemos y decimos que el enemigo nos está haciendo la guerra. En nuestra página de YouTube nos deshabilitaron la habilidad de poder transmitir en vivo en YouTube desde que empezamos a hacer los servicios de niños. Pero estamos confiando en el Señor de que pronto se podrá resolver el problema. Ayúdenos a orar. Viva Dios, aleluya, para que esto se resuelva rápido. En el nombre de Jesucristo. Bien, no hay más preguntas, no hay más comentarios. Vamos a orar y vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, honor, gloria y honra por darnos la oportunidad de estar en tu santo templo en este día, Señor amado. Oh Espíritu Santo de Dios, bendito Dios.
Yo te pido, Padre eterno, que esta enseñanza que tú has traído en esta noche no se quede, Padre eterno, en estas 4 paredes, sino que vaya con nosotros, Señor. Y que así como tú nos has capacitado en esta noche, Señor amado mío, que tú pongas en nosotros, bendito Dios, tanto el querer como el hacer tu voluntad allá afuera, bendito Dios. Llevar tu palabra, Señor amado mío. Discipular a las personas y enseñarles que hay un Cristo que murió, pero que también resucitó. Bendito Dios. Padre, vamos a salir de esta tu casa, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien. Guíanos, cuídanos, líbranos de accidentes, Padre eterno. Bendícenos, Padre eterno, con bendición de lo alto. Bendice también a todas las personas que nos están mirando a través de las redes sociales, Señor amado mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, llévanos con bien a nuestros respectivos hogares. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Haga de todo, menos pecar. Porque si peca y viene Cristo, se queda. Nos vemos el viernes a las 7 con un culto al Señor. Dios le bendiga.